Continuando con los temas de proporciones, en este video veremos una de sus aplicaciones, que es la regla de 3. Dice que este procedimiento matemático es útil para solucionar problemas y consiste en calcular un valor desconocido partiendo de 3 valores dados. Quiere decir que en un problema nos van a dar 3 valores. Por eso el procedimiento se llama regla de 3. Y con esos 3 valores debemos de encontrar un cuarto valor utilizando proporciones. Veamos un ejemplo que dice así. Una costurera realiza 3 camisas en 12 horas. ¿Cuántas camisas realizaría en 36 horas? Para poder solucionar este tipo de problemas, primero hay que hacer el planteamiento. ¿En qué consiste este planteamiento? Consiste en formar una pequeña tabla que tiene 2 columnas y 3 filas. En esa tabla se van a acomodar los datos que nos da el problema. ¿Cómo acomodamos esos datos? Primero, debemos de buscar las 2 magnitudes de las que habla el problema o las 2 cosas que menciona el problema. Dice que es una costurera que realiza 3 camisas. La primera magnitud son las camisas. Entonces, en la parte superior de la tabla, en la primera columna, colocamos camisas. Después dice en 12 horas. La segunda magnitud son las horas. Entonces, en la otra columna vamos a colocar horas. Identificar estas 2 magnitudes es muy importante porque sin eso no se puede solucionar el problema, ya que no sabríamos acomodar los datos. Bueno, ya que identificamos las 2 magnitudes, vamos a acomodar los datos como indica el problema. Volvemos a leer. Dice, una costurera realiza 3 camisas. Entonces, en la columna de las camisas, vamos a colocar el número 3. Después dice en 12 horas. Entonces, abajo de las horas, vamos a colocar 12. Luego dice, ¿cuántas camisas? Significa que nosotros queremos averiguar la cantidad de camisas. Esto significa que abajo del 3, en la columna de las camisas, vamos a colocar la X. ¿Por qué? Porque queremos averiguar la cantidad de camisas. Pero esa cantidad de camisas se van a realizar en 36 horas. Quiere decir que abajo del 12 en la columna de las horas vamos a colocar el 36. Ya que terminamos el planteamiento, vamos a formar una proporción. ¿Cómo hacemos esto? Copiamos el 3, luego colocamos la línea de división y copiamos la X. Con eso formamos la primera razón. Luego colocamos un signo igual, copiamos el 12, la línea de división y por último copiamos el 36. Y con eso ya tendríamos las 2 razones formando una proporción. Si nos damos cuenta, hace falta un valor, que es la X. ¿Cómo encontramos ese valor? Lo vamos a encontrar multiplicando las cantidades que están en posición diagonal.
o las cantidades que están cruzadas. ¿Qué cantidades están cruzadas? El 3 y el 36. Vamos a colocar x va a ser igual, multiplicamos 3 por 36 y eso lo vamos a dividir dentro del número que me sobró. ¿Qué número nos sobró? El 12. Entonces lo vamos a dividir dentro de 12. Ya que planteamos la operación, resolvemos primero la multiplicación de 3 por 36. Tendríamos que x va a ser igual, 3 por 36 son 108, dividido 12. Por último, hacemos la división de 108 dentro de 12 y tendríamos que x va a ser igual a 9. Quiere decir que el número o la cantidad que hace falta es el 9. Ahora, ¿qué representa ese 9? El 9 se encuentra en lugar de la x. ¿Y dónde está la x? La x está en la columna de las camisas. Significa que ese 9 representa la cantidad de camisas que nosotros o que la costurera va a realizar en 36 horas. Para dejarlo plasmado en el problema, redactamos una respuesta y tendríamos esto, que es en 9 horas realizará 36 camisas. En este tipo de problemas es importante y de carácter obligatorio redactar una respuesta que le dé sentido al número que nosotros encontramos. Resolvamos un segundo ejemplo que dice: para comprar 15 libros se necesitan 270 quetzales. ¿Cuánto dinero se necesita si quisiéramos comprar 3 libros más? Al igual que en el problema anterior, lo que debemos hacer es formar el planteamiento. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos por medio de una tabla que tenga 2 columnas y 3 filas. Ya que trazamos la tabla, vamos a buscar las magnitudes que nos indica el problema. Para eso tenemos que leer nuevamente el problema. Dice, para comprar 15 libros. Significa que la primera magnitud son los libros. Entonces en la primera columna vamos a colocar libros. Luego dice, se necesitan 270 quetzales. ¿Los quetzales qué son? Son dinero. Entonces la segunda magnitud es dinero. Ya que encontramos las dos magnitudes, vamos a acomodar los datos que nos indica el problema. Para eso volvemos a leer nuevamente el problema desde el inicio. Dice, para comprar 15 libros. Quiere decir que en la columna de los libros vamos a colocar el número 15. Luego dice, se necesitan 270 quetzales. Quiere decir que abajo en la columna de dinero vamos a colocar 270. Después dice el problema, ¿cuánto dinero? Significa que necesitamos averiguar la cantidad de dinero. Por lo tanto, en la columna de dinero vamos a colocar la X. Después dice cuánto dinero se necesita si quisiéramos comprar 3 libros más. En esta parte, el problema nos está dando un distractor, porque en realidad nos está dando a entender que debemos de comprar 3 libros más. ¿Pero qué significa?
Lo que no significa es que tenemos que comprar 3 libros, significa otra cosa. Cuando menciona 3 libros más, en realidad se refiere a 18 libros. ¿Por qué? Porque inicialmente compramos o íbamos a comprar 15 libros. Y si le agregamos 3 más, tendríamos 18. Por eso hay que tener cuidado al momento de leer. Quiere decir que abajo del 15, en la columna de los libros, no vamos a colocar el número 3, sino vamos a colocar el 18. Pero ese procedimiento solo se hace si menciona la palabra más. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dice el problema. Ya que concluimos el planteamiento, el siguiente paso sería formar la proporción. Para esto vamos a copiar el 15, la línea de división, luego copiamos el 18 y con eso formamos la primera razón. Después colocamos un signo igual, copiamos el 270, después colocamos la línea de división y por último copiamos la X. Con eso ya formamos la segunda razón y ya tendríamos nuestra proporción. Si nos damos cuenta, hace falta un valor. ¿Cómo calculamos ese valor? Lo vamos a calcular multiplicando las cantidades que están en posición diagonal o las cantidades que están cruzadas. Y después vamos a dividir el resultado dentro de la cantidad que me sobró. Entonces colocamos X va a ser igual. ¿Qué cantidades están cruzadas? Sería el 18 y el 270. Entonces hay que multiplicar 18 por 270 dividido la cantidad que me sobró. ¿Qué cantidad me sobró? Me sobró el 15. Entonces sería dividido 15. Ya que planteamos la operación, resolvemos primero la multiplicación y tendríamos que X va a ser igual. ¿Cuánto es 18 por 270? Eso es 4860 dividido 15. Por último, hacemos la división y tendríamos que X va a ser igual a 324. Con eso ya averiguamos el valor que nos hacía falta. Pero ¿qué representa ese valor para el problema? Como la X se encuentra en la columna del dinero, significa que esos 324 son quetzales. Ya que identificamos qué representan, debemos de redactar una respuesta para darle solución al problema. Y la respuesta diría así: se necesitan 324 quetzales para comprar 3 libros más.